Señor, Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por permitirnos estar aquí una vez más para ser enseñados y edificados como lo hemos sido hasta ahora, Señor. Tú has sido muy bueno al proveernos sabiduría y al proveernos también dirección en un tema, Señor, que hace parte de nuestra vida. Todos estamos en algún momento de nuestros años enfrentando conflictos en distintas áreas, conflictos familiares, conflictos laborales, conflictos sociales, conflictos de vecindario, conflictos de iglesia, pero siempre necesitamos exactamente la misma verdad, que el Evangelio es suficiente para nosotros, que somos pecadores, que tú nos has amado y que en consecuencia de ese amor que nos has dado somos ahora capaces, plenamente capaces de amar a otros y servir a otros, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Así que te pido, Señor, para que nos concedas un buen tiempo en esta noche o en esta clase y que nuestras almas una vez más puedan ser saciadas, ayudándonos a ver la necesidad de examinarnos siempre a la luz de tu palabra, ver nuestro propio pecado y ver, Señor, que lejos de ti, Señor, nada somos. Te doy gracias por mis hermanos también que están conectados a través de YouTube, incluso los que van a ver esta clase en diferido, para que estos principios que vienen de la palabra de Dios sean útiles también para ellos, para edificar sus vidas y para ayudarlos a reflejar a Cristo en medio de sus conflictos o los conflictos que estén enfrentando. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Muy bien. Permítame por aquí ajustar algo. Perfecto. Como les dije, hoy es la clase número 5 y de hecho hoy empezamos un segundo módulo de esta serie que hemos llamado el Evangelio y la resolución de conflictos. Son 4 módulos que vamos a estar viendo y cada módulo está compuesto de varios capítulos. Y de hecho lo que vamos a tratar de ver ahora es una especie de mapa, porque yo quiero que todo el tiempo estemos recordando dónde estamos, en qué parte estamos y también mostrarles cuál va a ser el texto o el tema o el argumento que vamos a tratar de probar hoy. En términos generales, cuál va a ser el lineamiento o el destino de nuestro puerto de llegada en esta clase. ¿Cómo puedo mostrar la obra de Jesús en mí al asumir la responsabilidad por mi parte en el conflicto? Es justamente eso lo que planeamos responder y la manera en la que vamos a interactuar con el material, con los textos de la palabra de Dios, con algunos ejemplos, es siempre con miras a responder esa pregunta, que como les dije, hace parte del segundo módulo de este curso que hemos llamado resolución de conflictos. De este segundo módulo, segundo pilar o segundo peldaño en la escalera hacia la resolución del conflicto. Lo que ustedes están viendo ahí es una gráfica en la que podemos ver cómo se progresa en el conflicto al mismo tiempo que mi respuesta al conflicto va creciendo. Nosotros vimos ya en la primera clase, las primeras 4 clases, la primera parte de este curso, vimos cómo podemos glorificar a Dios en medio del conflicto. Vimos que el conflicto es una oportunidad, vemos que en el conflicto podemos servir a otros, ser más como Cristo. En la última clase estuvimos viendo que en el conflicto podemos también regocijarnos y deleitarnos en la soberanía de Dios, en conocer más a Dios, en entender que Él es bueno y que Él permite los conflictos en nuestra vida. En fin, en ese primer módulo, en ese primer peldaño, en ese primer pilar de la resolución de conflictos, lo que estuvimos viendo fue justamente que lo primero que debemos hacer en un conflicto es justamente buscar la gloria de Dios. Ahora estamos ahí, justo en el segundo pilar, que comienza hoy con esta clase, sacar la viga de mi propio ojo. Aquí es donde estamos ahora. Si esto fuera un mapa, esa flechita dice, usted está aquí. Es decir, ese es digamos, el segmento que vamos a empezar hoy. Y en este segmento vamos a estar viendo unas 3 o 4 clases más o menos. Y vamos a estar hablando acerca de cómo mirarnos a nosotros mismos en medio del conflicto. Vamos a estar hablando acerca de nuestras actitudes, de nuestras reacciones, de cómo estamos relacionándonos con el conflicto en la medida en que vamos involucrando cada uno de los aspectos de nuestra personalidad, del contexto, de las situaciones, qué es lo que la Biblia dice acerca de cuál debe ser nuestra respuesta y cómo podemos lidiar esa respuesta a la luz del Evangelio. Entonces, muchas de las cuestiones que vamos a estar viendo en este módulo tienen que ver con nosotros. Una vez pasemos de este módulo, entonces vamos a ir al punto de restaurar humildemente. Es decir, ya vamos a involucrarnos con la persona
afectada, en el caso de que haya un conflicto en el que tengamos que buscar una solución, en el que hayamos pecado contra alguien y definitivamente hayamos llegado a esa conclusión. Entonces vamos a acercarnos para buscar la restauración humilde, y el último peldaño es justamente la reconciliación. Es decir, buscar a la persona con la que estaba en conflicto y mediar una reconciliación. Entonces, si ustedes quieren un mapa general de lo que es todo este curso, ese es el mapa. Un conflicto se soluciona a través de estos 4 pilares, ¿verdad? Primero buscando la gloria de Dios, luego viendo mi propio pecado, luego yendo a restaurar humildemente a aquel contra quien he pecado o con quien he estado involucrado en el conflicto, y finalmente la meta de todo conflicto, si es que somos creyentes, es reconciliarnos, que es finalmente lo que el Señor nos muestra también a través del Evangelio. Entonces, como ustedes pueden ver, ya estamos empezando el segundo cuarto de este curso tan interesante. Así que, habiéndonos ubicado, miren que lo que vamos a abordar hoy justamente tiene que ver con lo que mencioné en la pregunta inicial, y tiene que ver con parte de este pilar grande que vamos a estar abordando: sacar la viga de tu propio ojo, mirar tu propio pecado. Los conflictos tienen que ver con el corazón, y es muy útil si podemos ver nuestros propios pecados antes que el pecado de los demás. En un conflicto es muy útil si podemos ver nuestro pecado antes que el pecado de los demás. Muchos conflictos se perpetúan porque las partes solo ven las culpas del otro, pero no su propia contribución al conflicto. Y yo creo que no necesito muchas pruebas para mostrar que eso es una realidad. Casi siempre que estamos en un conflicto, estamos buscando las maneras en las que el otro nos ha ofendido, en las que el otro nos ha fallado, en las que el otro ha violentado, algún acuerdo, en las que el otro me ha defraudado. Pero muy pocas veces nos detenemos a mirar adentro de nosotros y ver cuáles han sido nuestras respuestas pecaminosas. Y puede ser que nuestro pecado no esté justamente en acciones que hemos hecho contra el otro, sino en la respuesta que hemos tenido ante las acciones del otro, que también son contadas como pecado. Y yo creo que es allí donde debemos empezar a buscar una solución al conflicto, en nosotros mismos, donde debemos empezar, no donde definitivamente tenemos que buscar todo lo que vamos a encontrar, pero sí donde debemos empezar. Así que este es un bosquejo de lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a estar viendo en primer lugar una evaluación del conflicto, es decir, cómo podemos tener un panorama del conflicto, detenernos y mirar qué es lo que está pasando, que este conflicto que estoy teniendo ahora, de qué naturaleza es, qué emociones están involucradas, cómo estoy participando, y responder a la pregunta: ¿cuál es mi papel en este conflicto? Luego vamos a encontrar algunos temas que puedan estar involucrados en el conflicto o causas, y vamos a ver que algunas de esas causas pueden ser personales o causas materiales, y que cuando encontremos las causas vamos a tener que caminar hacia una decisión. ¿Qué voy a hacer con este conflicto? ¿Lo voy a pasar por alto? ¿Vale la pena pelear por esto? ¿O definitivamente necesito dar un paso hacia adelante? Y en respuesta a esa pregunta es que vamos a usar esos 4 principios que ustedes ven ahí para definir cuándo puedo pasar por alto un conflicto, cuándo puedo simplemente echarle tierra, como decimos, y seguir hacia adelante, o cuándo debo ir y empezar un proceso de reconciliación o de resolución de conflictos. Entonces, esos 4 principios son: pasar por alto la ofensa, verificar cuál es nuestra actitud en el conflicto y cambiarla, evaluar el costo y considerar la renuncia a nuestros derechos. Cuando esos 4 elementos lo que van a hacer es ayudarnos a ver si vale la pena entrar en una pelea o en un conflicto a largo plazo o a mediano plazo, o si definitivamente estoy en posición ahora mismo de decir: vamos a pasar esto por alto, no voy a asumir el alto costo que esto tiene, voy a renunciar a mi derecho porque no tiene sentido hacernos daño, voy a verificar mi actitud y voy a cambiarla porque tal vez eso ponga fin al conflicto. Entonces, estos son como unos principios muy prácticos que vamos a estar evaluando justamente para ver cómo avanzamos en el conflicto. Entonces, el texto base que vamos a estar usando, como ya ustedes lo sospechan, es justamente Mateo capítulo 7, versículos del 3 al 5. Eso que ustedes ven ahí parece muy chistoso, pero es justamente esa la reacción que el Señor quería de aquellos que lo estaban escuchando cuando Él habló acerca de, en Mateo capítulo 7, en el contexto del Sermón del Monte, de cómo debía ser nuestra relación los unos con los otros en el reino. Y parte de esa relación, el Señor dice: no se juzguen los unos a los otros, sino juzguen con justo juicio, porque ustedes no van a poder sacar la paja que está en el ojo de su hermano si antes no han sacado la viga que está en su propio ojo. El texto dice literalmente:
¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y aquí es donde está la clave. Entonces verás con claridad. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y creo que esto tiene un principio general enorme aquí, importantísimo para la vida cristiana. No se trata de si veo una paja en el ojo de mi hermano, dejarlo para que se salga con la lágrima o simplemente no decir nada porque ese no es mi problema. Allá él. No, es cómo yo me examino a mí mismo primero y quito todo impedimento que haya en mí, que posiblemente hay más pecados en mí a veces que los que cometen contra mí. Y luego como con claridad ahora, con una nueva disposición, con una nueva visión o un nuevo panorama, entonces cómo puedo ahora actuar en beneficio de mi hermano que tiene una paja en su propio ojo. Así que ese es el texto que vamos a tomar y como les dije, respondiendo a la pregunta, ¿cómo podemos evaluar el conflicto? ¿Cuál es mi papel en el conflicto? Al examinar su papel en el conflicto es útil considerar dos tipos de falla. Y esto aquí es bien importante porque tiene que ver mucho con el concepto que ya vimos de la loma resbaladiza, que siempre que hay un conflicto nosotros nos vamos a un lado de la loma, que son las respuestas de escape, o al otro lado de la loma resbaladiza, que son las respuestas de ataque. Si nuestra propensión en un conflicto siempre es a irnos a uno de los dos extremos, o bien sea que huimos o queremos huir del conflicto y no enfrentarlo, lo cual es una huida pecaminosa, entre otras cosas, o por otro lado, queremos atacar o tratar de ganar el argumento incluso a expensas de hacer daño a la relación. Y esas respuestas siempre van a estar ahí. Y siempre debemos pensar más bien en nuestro papel. Y son dos fallas que debemos tratar de evaluar en principio. Primero, debemos evaluar que podemos estar teniendo una actitud, noten, actitud exageradamente sensible, que nos lleva a ofendernos muy fácilmente por el comportamiento de los demás. Y la otra reacción puede ser que hemos contribuido al conflicto a través de nuestro propio comportamiento pecaminoso. Bien sea o por la actitud que asumimos en el conflicto, sensible, que magnifica la ofensa, que si bien hay una ofensa, peca en la manera en la que la asimila o en la manera en la que responde a ella. También a veces hay en el conflicto actitudes o acciones que nosotros tenemos. Una de las dos cosas. Y ahora mismo, si tú estás en un conflicto, seguramente una de estas dos actitudes estás asumiendo. O estás yendo al ataque a través de un comportamiento, bien sea de distanciamiento, de ofensa, de separación, o estás yéndote al lado sensible o a la actitud exageradamente sensible de ofenderte por el comportamiento de los demás. Hoy, en esta clase, nos vamos a ocupar expresamente de la parte que tiene que ver con el primer punto, las respuestas que son más de una actitud exageradamente sensible. O sea, cómo se involucran allí nuestras emociones en medio de ese conflicto, cómo estamos actuando en medio de ese conflicto. Y vamos a ver ahora cuáles son las causas que nos pueden estar llevando al conflicto. Es decir, cuáles son las cosas y por qué es importante esto. O sea, nosotros no solo debemos evaluar cuál es nuestro papel, cómo estoy actuando, cuál es el rol que estoy asumiendo, sino que es muy útil identificar para poder resolver un conflicto qué es lo que está produciendo el conflicto. No sé si le ha pasado, pero en muchas ocasiones nos encontramos en conflictos y a la hora de examinar la razón, tú empiezas a darte cuenta que parece que hay muchas razones, pero no hay ninguna. Y eso pasa especialmente en los conflictos matrimoniales, donde de repente el esposo o la esposa toman una actitud de silencio, de retirada, y con el paso de los días se van sumando acciones. Un vaso que se cae, una llegada tarde, una cosa que se me olvidó en el supermercado, y eso va volviendo todo como una telaraña, como un entramado de problemas, y llega un momento en el que se llega a tener una discusión grandiosísima
y al final pareciera que la causa es tonta. Y uno dice, pero ¿por qué llegamos aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos ha traído aquí? Y es muy difícil a veces ver cuál es la causa del conflicto. Así que yo no solo debo contentarme o quedarme satisfecho con definir cuál es mi rol. ¿Estoy siendo pasivo o activo en este conflicto? Es decir, ¿estoy siendo alguien que está recibiendo como víctima y respondiendo pecaminosamente o estoy siendo alguien que está atacando? Sino que yo debo ahora, una vez identifico mi rol, yo debo identificar qué es lo que está provocando este conflicto. Definir cuáles son los temas que nos están llevando al conflicto. Y dentro de esos temas hay temas personales o temas materiales, llamémoslo causas materiales o causas personales. Por un lado, las causas materiales, vamos a empezar con eso. Los temas materiales involucran asuntos sustantivos con propiedades, dinero, derechos y responsabilidades. Son causas de conflicto que tienen que ver con cosas tangibles. Normalmente, y estas son algunas preguntas que nos van a ayudar a navegar el definir la causa, ¿dónde pasaremos nuestras vacaciones? Deberían construir una nueva iglesia, hablando de la iglesia como tal, o un templo nuevo. ¿Cuánto dinero le debe Eduardo a Susana? ¿Cómo podemos lograr que se venda esta propiedad? ¿Era lo correcto que Guillermo despidiera a David? ¿Violó el contrato Alicia que teníamos laboralmente? Fíjense que en este caso vienen siendo conflictos que surgen a partir de intereses materiales. Pero por otro lado, también tenemos otras causas o otros temas asociados a los conflictos que tienen que ver con asuntos de sentimiento hacia los demás, que son productos de cómo hemos tratado o cómo nos hemos tratado los unos a los otros. Una forma de ver si este tipo de conflicto es el que estamos experimentando tiene que ver con pensar en estas frases que están aquí abajo, que son muy comunes. Me duele que me hayas mentido. Ella es obstinada e irracional. No me gusta la forma en que siempre me critica. Estoy seguro que estás tratando de hacerme trampa. O sea, una imaginación. Yo estoy seguro que estás tratando de hacerme trampa. Hizo eso solo para hacerme quedar mal. Entonces, son cosas personales. Y yo debo identificar, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que nos tiene aquí en este conflicto? ¿Nos tiene un asunto personal o nos tiene un aspecto, digamos, material? Porque de eso va a depender cómo voy a seguir, es decir, cuál es el siguiente paso. Ya en cuanto a mi propia evaluación, ya vi cuál es mi rol, digamos que puedo identificarlo. Estoy pecando pasivamente, estoy pecando activamente. Eso no es muy difícil de ver. Digamos que ya tengo identificado más o menos los temas o los motivos que están involucrados, por muy complejos que puedan ser. Entonces, si yo tengo eso ya claro, o más o menos claro, porque no siempre está claro, entonces yo puedo ahora ir a un siguiente paso, que sería ver ahora qué ruta tomar. Por ejemplo, si las causas son materiales, esos temas generalmente se resuelven a través de una negociación cooperativa. Tienen que ver con aquellas respuestas de paz de la loma resbaladiza. No sé si ustedes se acuerdan, lamentablemente no la tengo aquí en esta diapositiva, pero si ustedes recuerdan la loma resbaladiza tenía 4 segmentos. Tenía las respuestas de ataque hacia la derecha, las respuestas de huida hacia la izquierda, y en el medio estaban las respuestas de paz. Pero esas respuestas de paz estaban divididas en 2 grupos. Estaban las respuestas de paz personal, o sea, las que se hacían de persona a persona, y estaban las respuestas de paz asistida, es decir, las que necesitaban de que una persona interviniera. Por los 2 caminos se puede llegar a la paz. Usualmente, la pacificación que requiere una intervención son aquellas que están relacionadas con temas materiales. Es decir, cuando hay involucrado algo físico, es posible que se requiera una mediación, una negociación, una intervención donde hay una transacción, alguien renuncia a algo, el otro hace una propuesta, el otro la acepta, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, las respuestas o los motivos personales tienen otro tipo de solución. Si yo ofendí a una persona y esa persona se ofendió por una actitud o una palabra mía, no basta con que yo me acerque y le diga a la persona, mira, yo te ofendí, pero dime cuánto es. Yo sé que yo te ofendí con palabras, y esto pasa a veces también con los matrimonios, pero ahí te traje un ramo de flores. Ahí te traje.
Eso es tratar de resolver un conflicto de causa personal con una solución que aplicaría justamente para aspectos materiales. Entonces tú ves por qué a veces como que sentimos que estamos tratando de dar un paso a la solución del conflicto, pero no está siendo efectiva. Dice, pero yo estoy tratando de hacer algo y tú, sí, pero es que no estás intentando resolver el problema de fondo. Yo no quiero un ramo de flores. Yo no quiero que tú me lleves de vacaciones. Yo no quiero que tú me compres esto. Yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que me comprendas. Cualquiera diría que estaba escuchando y expiando las conversaciones matrimoniales de esta semana en varios de los que están aquí. Pero yo sé que eso sucede porque pasa en mi matrimonio, pasa en los matrimonios, pasa en las vidas, pasa en las películas, pasa en TNT, pasa en todas partes. Entonces, siempre estamos mezclando cosas. Entonces, siempre, por eso es siempre bueno, muy bueno, tener muy separados las causas para saber cómo voy a proceder a la solución. A diferencia de los temas materiales, los temas personales o las causas personales en general deben ser resueltos ya sea pasando por alto la ofensa o mediante confesión, corrección amorosa, perdón, renuncia al derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son cosas que tienen que ver más con decisiones o actitudes. Y es justamente esta la clase que vamos a hablar hoy. Más adelante veremos cómo este tema de las causas materiales, cómo podemos proceder a una negociación, qué es una negociación fructuosa, cómo una negociación puede contribuir a la solución de un conflicto. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora nos vamos a ocupar de este tipo de conflictos que involucran las actitudes, como ya lo mencionamos. Entonces, para recapitular, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto entonces que es importante en nuestro camino hacia una evaluación interna que me lleve a la solución de un conflicto, evaluar cuál es mi rol, evaluar cómo estoy contribuyendo al conflicto. Hemos visto que la segunda cosa que puedo hacer en eso de mirar la viga o intentar sacar la viga es encontrar las causas del conflicto para luego, entonces sí, proceder a una solución a ese conflicto. Pero ahí surge una pregunta interesante. ¿Cómo sé cuándo debo pasar por alto una ofensa personal? ¿Cómo sé cuándo debo renunciar a un derecho? ¿Cómo sé cuándo debo ir y cuándo no debo ir a un conflicto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver algunos principios que nos van a ayudar a determinar cuándo vamos a ir a un conflicto, cuándo vale la pena dar una pelea, en el buen sentido, o sea, cuándo vale la pena, es necesario abordar el conflicto, no huir, y cuándo es necesario simplemente evitarlo y cubrirlo en amor. Y esas son decisiones sabias que hay que tomar en los momentos adecuados. Ahora, antes de ir allá y antes de pasar por este aspecto de los principios, hay una realidad y es ¿qué sucede cuando esas causas se mezclan? Porque no siempre es tan fácil de ver o de separar una cosa de la otra. No siempre es fácil poder ver, mira, aquí hay causas personales, o mira, aquí hay causas materiales, o mira, aquí hay a veces una causa personal o una material. No, la realidad es que la mayoría de los casos, las causas o los temas se mezclan, temas personales y temas familiares, materiales. Y aquí tenemos un ejemplo. Lucas capítulo 12, versículos 13 al 15. En el contexto, Jesús está respondiendo a la pregunta de unos, estos eran saduceos que no creían en la resurrección, pero era una forma de probarlo para ver qué decía él acerca de la resurrección. Uno de ellos le pregunta, dice, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo y cuando pues nuestros cuerpos al final resuciten, ¿de quién será? Y el Señor en ese contexto responde y le dice a ellos, tengan cuidado. Le advirtió, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Fíjense que hay dos cosas mezcladas allí. Por un lado, ustedes pueden ver aquí que hay una pregunta acerca de un aspecto material, la herencia. Pero el Señor apunta a un aspecto personal, avaricia. Es decir, es como que estaban los dos elementos involucrados. Porque eso sucede pero que muy a menudo. Y de hecho, voy a, solo para poner otro ejemplo, y puede ser un ejemplo muy común, ¿verdad? Voy a tomar este ejemplo justamente del libro para adaptarlo a nuestra realidad. Suponte que tienes a un
a un hombre casado, ¿verdad? Recientemente con su esposa, y él trabaja en una ciudad que queda, su casa queda lejos, una ciudad grande de su trabajo, y él se acostumbró a almorzar afuera. La esposa, por el contrario, está siempre en casa. Ella se acostumbró a comer siempre en casa y ha ido tratando de adaptar a que el esposo no esté para los almuerzos. Resulta que un día el esposo quiere llegar a su casa y él está pensando en que quiere llegar a comer la comida de su esposa porque está cansado de comer comida afuera. Y cuando llega resulta que su esposa no tiene comida preparada porque ella dice, yo creo que es bueno que nosotros vayamos y comamos afuera porque yo estoy cansada de cocinar aquí. Entonces él le dice, no, pero es que yo quiero comer aquí. Además, tú no has pensado en que no tenemos dinero, no estás pensando en el presupuesto, eres un egoísta. Y él le dice, y ella le dice, no estoy pensando en el presupuesto, pero tú sí, que la semana pasada te compraste una computadora que no necesitabas. Entonces fíjate que lo que empezó simplemente con un aspecto que parecía así, el deseo de comer en casa, se le van agregando y agregando y agregando elementos, ¿verdad? Ella está sintiendo una ofensa personal porque ella está diciendo, tú no aprecias lo que yo hago, tú no quieres considerar que necesito tiempo de calidad, tú solo estás pensando en que no se gaste dinero, pero no estás pensando en mí. Y él está pensando acerca de ella, que es una insensible, que no tiene en cuenta que el dinero no está alcanzando y que ni siquiera puede adaptarse a la idea de que debe cocinar para su marido que quiere comer en casa. Pero además de eso, tienes un problema por una computadora que se compró la semana pasada y tienes un problema porque el dinero no está alcanzando. Eso es un entramado de situaciones y yo estoy seguro que estoy describiendo una situación típica en cualquier área de relación. Cuando hay aspectos emocionales, personales, casi siempre eso deriva, casi siempre, en temas materiales mezclados. Cuando ya hay sospecha, por ejemplo, acerca de cómo alguien maneja el dinero de una organización, entonces ya empieza a cuestionar las decisiones que esa persona toma, porque dice, yo creo que él no es honesto o que no es íntegro. Entonces ahí ya tú mezclaste esos dos elementos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando estos dos elementos se mezclan? ¿Cómo podemos avanzar en ese sentido? Entonces, lo primero, y por eso estoy dando estos pasos antes de decidir si vamos o no al conflicto, antes de decidir si lo pasamos por alto o no, es importante tener esto claro. Lo primero que debes hacer cuando esto se presenta es dejar de incorporar nuevos temas. Yo sé que es una tentación, pero eso a veces eso se convierte en medio del conflicto en un hilo largo y empezamos a montarle y a montarle y a montarle carga a la discusión. Es que mira esto y es que esto otro. Yo también tenía para decirte esto otro. Por eso es que esto otro. Y empezamos a montarle, a montarle, a montarle y luego llega el momento en que ni siquiera sabemos por qué estamos discutiendo. Así que primero, lo primero que hay que hacer es dejar de incorporar nuevos temas. O sea, tenemos varias cosas que discutir, pero no vamos a discutirlas ahora. Vamos a dejar el tema tal como está. Y si volvemos al ejemplo de el esposo con la esposa que quería comer en su casa, digamos, vamos a dejar el tema como está. El tema como está es discusión sobre presupuesto, discusión sobre la compra de la computadora la semana pasada y discusión sobre tu deseo de salir a comer afuera. Es decir, porque si seguimos discutiendo, esto se va a seguir haciendo mucho más grande. Así que traten de ponerse de acuerdo sobre el tema o los temas materiales principales. ¿Qué es lo que está en discusión? Es decir, ¿cuáles son las cosas externas materiales, es decir, las que estamos discutiendo? Si continuamos con nuestro ejemplo, diríamos, ok, las cosas que estamos discutiendo aquí principalmente tienen que ver con el presupuesto, con la compra de una computadora y también con el hecho de tener que comer en casa. Pues digamos que esas son las cosas materiales. Luego de eso, identificar cuáles son los principales temas personales. ¿Qué es lo que está involucrado en términos emocionales? ¿Cuál es la respuesta que yo estoy teniendo en el conflicto o cómo me estoy sintiendo? Y es importante si nosotros estamos participando en un conflicto de esta naturaleza, es decir, que mezcla elementos materiales y personales, que aprendamos a escuchar a la otra persona. Que si la otra persona está manifestando algún tipo de sentimiento, no menospreciemos ese sentimiento, porque esa es nuestra primera impresión o nuestra primera reacción, perdón. Es como que ella dice, pero es que yo me siento sola y nuestra principal reacción puede ser, tú sí eres exagerada, que sola ni que nada. Aquí estás con los niños todo el tiempo. Además, siempre estás en el teléfono. Que sola ni que nada. Entonces empezamos a, no exageres, oye eso, no exageres. Ojalá no, o sea, si usted está en un conflicto, no use esa expresión.
No la use. O sea, eso es lo más ofensivo que usted pueda decir en un conflicto. Porque usted está cargando a la persona. Le está diciendo, tú lo que eres, detrás de eso, usted está diciendo, tú lo que eres una paranoica, tú lo que eres una loca, desquiciada, que no tiene ni idea de lo que está diciendo y me está complicando la vida ahora mismo, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Tratar de entender, de escuchar si la otra persona está teniendo un aspecto emocional, cómo está involucrada en sus emociones ahí. Lo otro, entender o identificar los temas secundarios, pero vamos a identificarlos como secundarios. Si seguimos con este conflicto de ejemplo, diríamos que los temas secundarios aquí son, en su orden, diríamos, el comprar una laptop es un tema secundario, el tema de comer afuera o del presupuesto más bien, de definir el presupuesto, viene a ser un tema secundario porque surgió después de la conversación, o sea, después que el conflicto ya existía. Por eso lo llamamos secundario. No, no tiene que ver nada con el orden de importancia, tiene que ver más cómo se desprende una cosa de la otra. Entonces, esto vino después, o sea, fue algo que se añadió cuando el conflicto ya existía y por eso lo llamamos secundario. Ahora, una vez ordenados y clasificados los temas, yo sé que usted está pensando que, mano, ¿quién se pone a hacer eso en un conflicto? A sentarse uno al otro lado de la mesa y decir, ok, vamos a identificar los temas. ¿Cuáles son los temas materiales? No, yo sé que eso no pasa. Eso tú no lo vas a hacer en medio de la discusión, ni lo vas a hacer cuando tiene, digamos, la ira arriba. Pero si tú sabes que lo tienes que hacer, seguramente vas a ser intencional y propositivo en encontrar un momento para hacer eso. Lo que sucede y la razón por la que muchas veces nos ofuscamos es porque no sabemos qué hacer. Porque simplemente creemos que tenemos la razón y ya, se acabó. En este conflicto yo tengo la razón, no hay nada que discutir, se acabó. No, es posible que aunque tengas la razón, todavía estés hiriendo a la otra persona. Todavía estés causando daño, todavía estés ofendiendo. Así que algo tendrás que reparar. Aún, porque es que aquí no se trata de si tienes o no la razón en el conflicto. Se trata de cómo estás participando. Recuerda, tienes una viga en tu ojo. Así que si tenemos una ruta, un mapa, yo voy a, ok, listo. Necesito parar, dame un momento, mira, esto se está yendo arriba, vamos a parar un momentico, déjame pensar en algunas cosas y si quieres lo hablamos ahora, más tarde, o podemos conversarlo cuando estemos más calmados, o tal vez mañana podemos tener la conversación, ¿te parece? Porque quiero tomarme el tiempo para pensar, ¿verdad? Así que una vez ordenados y clasificados los temas, ahora sí puede empezar a decidir qué pasos puede dar. Usted puede empezar a decir, ok, escuché que estás sintiéndote sola, descuidada, que estás sintiendo que tu trabajo no está siendo valorado, que estás sintiendo que lo que tú haces no es importante en esta casa, que estás sintiendo que yo soy un egoísta, que solo pienso en mí y no estoy pensando en ti. Quiero realmente considerar eso, ¿verdad? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿vale la pena pelear entonces por esto? La pregunta clave es esta. ¿Qué voy a hacer? Ya tengo toda esta información. Ya identifiqué todo esto. Ahora digo, ok, ¿vamos a ir a la guerra? Es decir, ¿es necesario pelear esto? ¿Es necesario resolver la situación? ¿O podemos pasarla por alto? Ahora sí, es que vamos a hablar acerca de estos principios para decidir eso. ¿Cómo puedo saber si es una cosa que puedo pasar por alto o no? ¿Cómo puedo saber si es algo por lo que conviene ir a un conflicto o no? ¿Cuándo debo ir a un conflicto o no? La respuesta a la pregunta, ¿vale la pena pelear por esto? Es clave. En muchos casos, algunas cosas simplemente podemos descartarlas o cubrirlas muy rápido. Pero cuando hay temas personales y materiales significativos, entonces deben enfrentarse. No puede haber tal cosa como yo estoy sintiendo que yo soy un cero a la izquierda en esta casa. Entonces yo llego y te digo, ay, no, ven, yo te doy un abrazo, no pasa nada, te voy a cubrir eso en amor. Óyeme, espérate, ella siente que es un cero a la izquierda, tú no puedes pasar eso. Eso hay que hablarlo, ¿verdad? Hay cosas en las que definitivamente uno dice, yo creo que esto es un mal momento, simplemente puede ser resultado de algún tipo de presión emocional externa, podemos pasar esto. Pero si hay que hablarlo, hay que hablarlo. Así que vamos a ver a continuación algunos de esos principios que nos van a ayudar
a tomar estas decisiones. Ya lo vimos aquí en el bosquejo, ¿verdad? Pasar por alto las ofensas menores. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué consiste eso de pasar por alto? Verificar la actitud, es decir, si hago algunos arreglos o cambios, ¿puede eso resolver el problema? ¿Hay algo en mí que está provocando el conflicto que si lo cambio tal vez no sea necesario ir a una solución porque simplemente mi cambio de actitud ya aplacaría el conflicto? ¿Qué tan costoso es continuar en este conflicto? ¿Puedo renunciar a algún derecho con tal de mantener la armonía y la paz? Esos son los principios que vamos a ver a partir de ahora relacionados con esa pregunta. ¿Vale la pena ir? Vamos a ver el primero de ellos. Pasar por alto las ofensas menores. Nos queda poco tiempo. Vamos a ir más o menos rápido. Recuerden que pueden ir dejando preguntas si hay para responderlas al final de los grupos pequeños, y también a nuestros hermanos que están en YouTube pueden dejar su pregunta allí para tratar de darle una respuesta si tuviera lugar. Pero, ¿qué es eso de pasar por alto las ofensas menores? En muchas situaciones, la mejor manera de resolver un conflicto es simplemente pasar por alto la ofensa personal de otro. Y eso es algo que la Biblia elogia, pero muchísimo, muchísimo. La Biblia le atribuye una importancia incalculable a las personas que actúan a la luz de esa sabiduría. Proverbios 19:11 dice, el buen juicio hace al hombre paciente y su gloria es pasar por alto la ofensa. Dice también Proverbios 17:14, iniciar una pelea es romper una represa, vale más retirarse que comenzarla. Se parece a ese dicho de para pelearse necesitan dos. Hay una forma piadosa y hay una forma pecaminosa de decir eso. La forma pecaminosa es cuando yo huyo del conflicto. La forma piadosa es cuando paso por alto una ofensa. 3. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. 4. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Efesios 4:2. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen, y si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Eso es Colosenses capítulo 3, versículo 13. Así que la Biblia habla abundantemente de esta actitud, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No es tonto pasar por alto la ofensa. No es una muestra de debilidad pasar por alto la ofensa. Porque muchas veces lo que decimos es, yo seré manso, pero no menso. Yo no voy a quedar con eso. Y lo decimos como si eso fuera una virtud. Pero en realidad hay virtud y no es precisamente parecer mensos al pasar por alto ofensas. Hay formas de hacer eso, de modo que Dios sea glorificado, el conflicto sea resuelto y al final la relación sea preservada. Y eso no tiene que ver con debilidad, ¿verdad? Ahora bien, pasar por alto la ofensa, ya dijimos, es algo que el Señor elogia. Cuando pasamos por alto los agravios, estamos también imitando el extraordinario perdón de nuestro Dios. Implica ser paciente, mostrar amor, ya lo dijimos en los versículos, cubrir una multitud de pecados. Dijimos también que se basa en la humildad, la amabilidad, la paciencia, y este es el principio que yo quiero destacar. Refleja el perdón de Dios hacia nosotros, siendo clemente, compasivo y lento para la ira. Cuando nosotros pasamos por alto una ofensa, estamos comunicando el evangelio. Estamos diciendo, mira, en la misma manera en la que el Señor me ha perdonado a mis pecados y me ha pasado por alto mis pecados, yo también puedo pasar por alto tus ofensas. No sé si fue la clase pasada que estuvimos hablando de esta parábola en Mateo capítulo 18 del siervo que le perdonan una gran deuda y luego que sale de ahí no puede perdonar la deuda pequeña de su hermano. Cuando más asombrados somos por el poder del evangelio, más dados somos a pasar por alto las ofensas de aquellos que han cometido agravio contra nosotros. Pasar por alto la ofensa es apropiado bajo dos condiciones. Primero, la ofensa no debe haber creado una pared entre usted y la otra persona, ni debe haber hecho que usted sienta de forma
se sienta de forma diferente hacia ella durante más que un breve tiempo. Y esto es un principio importante, ¿verdad? No implica tampoco acumular amargura, resentimiento, sino decir conscientemente o decidir conscientemente no hablar eh, eh, ni pensar en la ofensa. Simplemente yo voy a tratar de no cargarme con eso. Si tú dices que pasaste una ofensa por alto, pero eso sigue siendo algo que está ahí, martillando el corazón y cargando la amargura, puede ser que esa ofensa no se ha pasado por alto. No significa que se olvidó la ofensa, está ahí. No significa que las consecuencias desaparecieron, las consecuencias están ahí. Lo que significa es que en mi corazón yo no estoy cultivando amargura a causa de esa ofensa. Así que, como dije ahorita, este principio de pasar por alto la ofensa tiene dos condiciones. ¿Cuándo no pasar por alto la ofensa? La ofensa no debe haber creado una pared entre la otra persona y yo. Es decir, si ya hay un quebrantamiento en la relación, yo no debo pasar por alto la ofensa. Porque el propósito es recuperar la relación. Si la relación ya está rota, significa que la ofensa hizo el daño que tiene que hacer. Entonces ya yo no puedo simplemente pasarla por alto. No debe haber hecho que usted sienta que ya no puedes acercarte a otra persona. Fulano no me habla, le voy a pasar por alto esa ofensa. ¿Eso qué significa? Que van a recuperar la relación. Porque si van a recuperar la relación, significa que tienen que acercarse el uno al otro y hablar eso. Entonces, fíjate que pasar por alto la ofensa a veces tiene que ver con cosas que puede que el otro no sea consciente de la magnitud con la que te ofendió. Tú sí, pero tú no vas a cargarlo a él con eso. Entonces tú decides pasarla por alto. Con el ánimo de preservar la relación. No te lo voy a sacar en cara. Simplemente lo voy a cubrir. Lo voy a tomar como un acto de imprudencia. Lo voy a tomar como algo que no debió pasar. Lo voy a tomar como algo que fue lamentable, que pudo haber sido de otra manera. Pero ya, aun cuando el otro lo esté viendo como algo leve, sin importancia. Pero la relación está ahí. Digamos que si la relación se preserva, la relación está ahí, entonces yo puedo pasar por alto esa ofensa. No quiero que la relación se rompa. Y la otra razón o la otra excepción, la ofensa no debe estar causando un daño serio a la reputación de Dios o de otras personas o al ofensor. Se cometió adulterio. Ay, voy a pasar por alto la ofensa. No, espérate. Estamos hablando de un pecado que ofende, que rompe el vínculo matrimonial en el caso de un matrimonio. Si es el caso de que es una malversación de fondos, o si es la mentira que está, digamos, una mentira consistente que está dañando la reputación del evangelio. Entonces, son cosas que si ya empiezan a afectar a otros, no puedo pasar por alto la ofensa. Si ya daña la reputación del evangelio ante los ojos del mundo, no se puede. ¿Por qué? Porque ya está ocasionando la ofensa un daño más allá de la relación. O sea, más allá de la ofensa personal, está causando un daño afuera. Entonces, fíjense que hay como niveles para saberlo. Si la ofensa solo produce una afectación personal, pero no a la relación, puede ser que haya una alta probabilidad de que se pase por alto. Si la ofensa, además de producirme una afectación personal, produce daño a la relación, no se puede pasar por alto. ¿Cómo sé que hay daño en la relación? Si hay distanciamiento por más de un periodo importante de tiempo. Es decir, no necesariamente un día o dos. Es decir, ya hay un marcado distanciamiento. Entonces, no lo puedo pasar por alto. Ya hay daño a la relación. Y hay un tercer grado de afectación, que es cuando se afecta la reputación externa, ya sea del evangelio o cuando se afecta la reputación del ofendido ante otras personas o del ofensor ante otras personas. Entonces ya no lo puedo pasar por alto. Entonces fíjate que es como por capas. Y ahí yo puedo ir determinando, ok, ¿en qué punto de la ofensa estoy? Esta ofensa me distanció, rompió, quebró la relación, no la puedo pasar. Esta ofensa me está exponiendo a mí o está exponiendo a quien me está ofendiendo y está dañando la reputación del evangelio o de lo que sea, o su propia reputación, no la puedo pasar, no la puedo cubrir, debo resolverlo. Entonces, de acuerdo al grado de afectación, puedo decidir si la paso o no. Ahora, ojo, hay ofensas personales que incluso siendo el ámbito meramente personal, es decir, una ofensa que no
tú no sientes que estás dañando la relación, pero me estás ofendiendo. Si yo estoy seguro que es una ofensa realmente grande, que me está dañando internamente, que no puedo vivir con eso, entonces tampoco lo puedo pasar, dependiendo de ese grado de afectación personal. Pero es altamente probable que pueda pasarlo. Entonces, eso es como lo que nos va a ayudar a determinar, ok, ante la pregunta, ¿vale la pena ir al conflicto? Tal vez esto sea un principio a aplicar. ¿Puedo pasar por alto la ofensa? ¿Qué está pasando? ¿Qué grado de afectación tiene esa ofensa? ¿Afecta la relación? ¿Afecta nuestra reputación afuera? Entonces ya yo sé cómo puedo seguir hacia adelante. Segundo principio, verifique su actitud y cambie su actitud. Verifique su actitud y cámbiela. Esto está basado en en Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, déjeme ver si puedo ir aquí directamente. Filipenses capítulo 4, versículos del 2 al 9. Y es ese conocido pasaje donde Pablo le habla a Evodia y Sintique, que estaban en un conflicto, y les dice: así que, hermanos, amados y añorados, gozo y corona mía. Yo espero que ustedes tengan sus Biblias allá conmigo y estén revisando Efesios 4, del 2 al 9, porque nos va a servir para ver este segundo principio. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y Sintique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Haced bien en todo mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en completa paz. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz, noten la palabra, porque Pablo sigue hablando todavía acerca del conflicto de Evodia y Sintique. El Dios de paz estará con ustedes. Esos principios que ustedes están viendo aquí, estos 5 principios, son extraídos de ese pasaje. El primer principio que vemos es el principio de alegrarse siempre en el Señor. Como siempre, Pablo nos insta a acercarnos al Señor, a Dios, para encarar el conflicto. Es decir, esto de acercarnos a Dios es vital, porque nos va a ayudar a tener otra actitud al conflicto. Ya lo vimos en la clase pasada. Nuestro entendimiento de Dios, de su soberanía, de su bondad, nos va a ayudar a tener una mejor actitud en el conflicto. Y noten que el primer principio es este: alégrense siempre en el Señor. ¿Cómo puedo yo, dirá alguien, alegrarme en medio de un conflicto? ¿Cómo me puedo regocijar en medio de una disputa? Pues bueno, si abres bien tus ojos y piensas en la exuberante bondad de Dios para contigo, esta es la clase de adoración gozosa que podrías ofrecerle a Dios en medio del peor de los conflictos. Imagínate orar de esta manera: oh Dios, eres tan asombrosamente bueno para conmigo. Enviaste a tu único hijo a morir por mis pecados, incluyendo los que he cometido en este conflicto. Gracias, Jesús, porque estoy perdonado y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Tú no me tratas como lo merezco, sino que eres paciente, amable, bondadoso y perdonador conmigo. Por favor, ayúdame a hacer lo mismo con los demás. En tu gran misericordia eres también bueno para con mi oponente. Si bien me ha agraviado repetidamente, tú le ofreces tu perdón como lo haces conmigo. Aun cuando él y yo nunca nos reconciliemos en esta vida, aunque es algo que aún espero que podamos lograr, tú ya has hecho la obra para reconciliarnos para siempre en el cielo. Este conflicto es tan insignificante comparado con la maravillosa esperanza que tenemos en ti. Este conflicto es tan pequeño comparado con las muchas otras cosas que estás atendiendo en este momento, pero igualmente quieres caminar
a mi lado mientras intento resolverlo. ¿Por qué habría de inclinarte o habrías de inclinarte para prestarme tanta atención? Es demasiado maravilloso para que yo lo entienda. Eres magnánimo en lo que me das. Me ofreces la consolación de tu espíritu, la sabiduría de tu palabra y el apoyo de tu iglesia. Perdóname por descuidar estos poderosos tesoros hasta ahora y ayúdanos a usarlos para agradarte y honrarte. Mira, eso es una oración por una pelea. Y es una oración que está contemplando mi pecado, el amor hacia el otro y la gran bondad de Dios. ¿Puedo alegrarme en el Señor? Claro que puedo alegrarme en el Señor. Finalmente me alegro porque este conflicto no ha ocurrido por accidente. Tú eres soberano y bueno, lo aprendimos en la clase pasada. Tú eres soberano y bueno. Así que sé que estás obrando a través de esta situación para tu gloria y para mi bien. No importa lo que haga mi oponente, tú estás obrando para conformarme a la imagen de tu Hijo. Por favor, ayúdame a cooperar contigo de todas las formas posibles y darte gloria por lo que has hecho y estás haciendo. Esa es una actitud de adoración, de alegría y de gozo en el conflicto, de alguien que entiende la soberanía de Dios y lo que Dios está haciendo. La segunda cosa que vemos allí, el segundo principio en el texto, es que su amabilidad sea evidente a todos. El texto lo dice claramente, sean amables y que eso lo puedan ver todos. La palabra griega que se traduce como amabilidad, en este pasaje tiene un significado rico. Significa benigno, longánimo, amable, cortés, considerado, indulgente, moderado. En resumen, está describiendo una cualidad que es lo contrario a la irritabilidad, la grosería, la aspereza, la gritería, el golpear la mesa. No hay razón para que un conflicto en medio de dos creyentes o de alguien que ha entendido la obra de Dios sea algo para disparar la ira. Y yo sé que alguien dirá, es que eso no se puede controlar. Sí se puede controlar. Claro que se puede controlar. Usted tiene que ver a alguien que está teniendo una pelea cuando lo llama el jefe por teléfono. En medio de la pelea. Está discutiendo. Y le entra la llamada. Sí, jefe, dígame, ¿cómo está? Óigame, qué bueno escucharlo, qué bueno. ¿Cómo está usted? Claro que puede hacerlo. Sí puede refrenar. Entonces, la amabilidad es algo que debe surgir en medio de un conflicto. Hermano, la amabilidad no pelea con nadie. Es decir, actuar amablemente en un conflicto es el 50% de una reconciliación. Porque yo estoy mostrando a la otra persona, no estoy interesado en que tengamos una discusión, una pelea o que esto se suba de tono. Ser amable en medio del conflicto es una forma poderosa de transmitir gracia a otros. La amabilidad es especialmente apropiada si la persona que lo agravió está sufriendo una presión fuera de lo común. O sea, que si tienes al otro que está arriba en sus ánimos, ¿cómo tú te vas a poner a la par? En ese caso, el daño que le hizo usted puede ser un síntoma de un problema más profundo. Al responder de una forma amable y compasiva, usted podrá ministrar poderosamente a la otra persona. Poderosamente. Imagínate poder hacer eso. Y eso es ser amable, no es usar un tono de burla, como de esa risita sarcástica de ay, no, eso no es tan grave. No, 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 no. Es realmente pedir al Señor que nos ayude a mostrar amabilidad. Finalmente, continuando, dice Pablo ahí, reemplacen la ansiedad por oración. Es el tercer paso. Desarrollar una actitud piadosa hacia el conflicto es deshacerse de pensamientos ansiosos. Yo te pregunto, en medio de este conflicto en el que tú estás, ¿cuántas veces has orado por eso? ¿Cuántas veces has puesto eso en las manos del Señor? ¿Cuántas veces has dicho, Señor, dame sabiduría, ayúdame a lidiar esto? Yo quiero tener una forma correcta de lidiar con esto. Esa es la razón por la que todo el tiempo estás pensando cosas, imaginando cosas y poniendo pensamientos en la mente del otro, porque la ansiedad nos carcome. Pero cuando oramos, nosotros ponemos toda la ansiedad en las manos del Señor y todo se calma. Porque ahora el Señor, entendemos, está en control de todo. De todo. Así que
Reemplacemos la preocupación por oración, ruego y acción de gracia. Quiero orar por esto, quiero rogar por esto, quiero dar gracias por esto. Dale esa estructura a la oración en medio del conflicto. Ora, ruega y da gracias. Primero hazlo por ti, luego hazlo por tu oponente. Ora, ruega y da gracias. Y entonces eso es reemplazar la ansiedad por oración. El cuarto principio está aquí. Vea las cosas tal como son. A medida que reemplace la ansiedad por la oración, estará listo para seguir la cuarta instrucción de Pablo, que es desarrollar una visión más precisa de los demás. ¿Dónde está eso en el texto? En el versículo 8, cuando dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso mediten. ¿No le ha pasado que en un conflicto uno siempre está tratando de pensar lo peor de la otra persona? Él debe estar pensando esto, él debe estar diciendo esto, él debe estar riéndose, él debe estar maquinando. Y eso trae una ansiedad tan terrible porque nos hace crear en la otra persona un oponente que tal vez ni siquiera está ahí. Si usted responde al conflicto como la mayoría de las personas, tenderá a centrarse en las características negativas de la persona que discrepa con usted, va a exagerar sus faltas y va a pasar por alto sus virtudes. Esa persona no te va a parecer buena por ningún lado. No vas a recordar nada bueno que le haya hecho por ti. Los errores se van a magnificar, se van a multiplicar, se van a ver gigantes y sus virtudes van a desaparecer. Esa es una tendencia del corazón. Debemos detenerla. Y una forma intencional es: ¿qué cosas buenas puedo ver en esta persona? ¿Por qué puedo dar gracias por esta persona? Cuando más distorsionada se vuelva su perspectiva, más probabilidad tiene de imaginar lo peor acerca de la otra persona, lo que lo puede llevar a juzgar incorrectamente sus valores, sus motivos, sus acciones. Termina uno peleando solo contra un enemigo invisible que uno se imaginó, que uno se hizo en su mente. Y eso agrava el conflicto. Una perspectiva negativa también puede llevar a amargura, que se caracteriza por dar vueltas sobre la herida y pensar en lo poco que usted merece. Tú eres el bueno. Claro, al otro lo haces tan malo que tú terminas siendo casi que Job sin error. Porque el otro es tan malo en el conflicto que lo tuyo, si yo soy una mansa paloma, yo no le dije nada, yo no he hecho nada. Y ese es un problema. Por eso, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, en eso pensad. Una visión equilibrada de la otra persona nos va a resultar o nos va a ayudar a hacer más fácil pasar por alto ofensas menores. Vamos a dar el beneficio de la duda. Beneficio de la duda. Quiero pensar que no está teniendo un buen día. Quiero pensar que algo no está bien. Quiero pensar que pasó algo. ¿A usted le ha pasado alguna vez eso? Que de repente alguien te dice algo que te dolió. Y la tentación es imaginarte inmediatamente: esa persona me odia. No, te dijo algo que te dolió. Eso no significa que te odie. Hay muchas razones por las que pudo haberte dicho eso y que te dolió. Pero eso no significa que sea la peor persona de tu vida, que te odie de lo profundo de su corazón y que quiera tu destrucción sobre todas las cosas. Pero así somos. Así somos. Así que, mis hermanos, siempre en medio del conflicto, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, beneficio de la duda, beneficio de la duda, beneficio de la duda. Conceder al otro el beneficio de la duda nos descarga. Así que ese cambio de enfoque es vital. ¿Qué de bueno hay en otra persona? ¿Por qué puedo orar? ¿Por qué estoy agradecido? ¿Cuáles son sus virtudes? En segundo lugar, el proceso de centrarse en lo bueno de los demás puede generar el resultado de oro. La regla de oro que dice: haz con otros lo que quieres que hagan contigo. ¿Cierto? Entonces, si tú estás pensando lo bueno, es porque tú estás queriendo que el otro esté pensando lo bueno. Pero es que el que las hace se las imagina. El que está pensando lo malo del otro es porque él está pensando. O sea, que está pensando que el otro está pensando mal de él es porque él está pensando mal del otro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede a menudo. Y finalmente, ponga en práctica lo aprendido. Ponga en práctica lo aprendido. El versículo 5 dice: lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen
y el Dios de paz los estará con ustedes. Es decir, de nada sirve tener la teoría si no tenemos la práctica. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí por hoy porque se nos fue el tiempo. Yo pensaba abordar toda la clase, pero nos quedaron varios temas pendientes. La evaluación del costo, el tema de los derechos, también cómo saber cuándo renunciar a un derecho y la conclusión. De todas maneras, lo que podemos hacer la próxima clase es una recapitulación y luego meditar en algunos de estos principios más profundamente para no pasar por lo que viene de manera rápida. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O tenemos mucho afán? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, para no pasarle rápido al tema, porque lo que viene también es importante. Entonces, hasta ahora solo hemos visto dos principios, ¿verdad? El primero, pasar por alto la ofensa, y el segundo, verificar mi actitud y decidir cambiar mi actitud. Esas dos cosas ya pueden ser vitales y claves en la resolución del conflicto. Quiero dar espacio para las preguntas si las hay. En el caso de los hermanos que están aquí en el grupo de Zoom, pueden dejarla ahí en el chat y podemos responderla después de los grupos pequeños. Para mis hermanos que están en YouTube, pueden dejarla también allí en el chat en vivo y ya podríamos responderles la próxima semana, ¿verdad? Arrancar con esas preguntas. Pero por ahora vamos a ir a nuestros grupos pequeños y vamos a continuar la próxima semana con la segunda parte de este tema que se puso interesante. Se puso interesante, más de lo que pensábamos. Entonces, mis hermanos, en resumen, ¿qué hemos visto hasta aquí, hasta ahora? Hemos visto, solamente para que nos llevemos las ideas frescas a la casa, hemos visto que es importante en un conflicto, ya lo vimos, fue la tesis principal, evaluar cuál es mi participación, cuál es mi rol. Eso empieza como con una evaluación grande. ¿Mi rol es activo o pasivo? Es decir, aquí estoy atacando o estoy pecando, distanciándome o estoy siendo alguien que está exageradamente sensible o estoy respondiendo a causa de cómo me siento. Luego de eso, definir las causas del conflicto. Y hablábamos de que habían dos causas para el conflicto, las causas personales y las causas materiales. No nos hemos ocupado aquí de las causas materiales, que las vamos a hablar más adelante. Nos estamos ocupando solo de las causas personales. Y esas causas o temas personales tienen que ver mucho con ofensas, cómo nos han herido. Luego nos preguntamos, si he sido herido personalmente, ¿vale la pena irme a un conflicto por eso? Entonces respondimos a esa pregunta evaluando si puedo pasar por alto la ofensa, si mi actitud está siendo correcta. Y en la próxima clase veremos la evaluación que hago de la situación, el costo que me va a representar ir al conflicto y también el tema de si puedo renunciar a los derechos que tengo en este conflicto. Entonces, ese es el mapa. Quiero que se lo lleven para que no perdamos la estructura. Y la próxima clase, si el Señor lo permite, terminamos de abordar el tema en cuestión. Mis amados, gracias por su tiempo. A mis hermanos que están en YouTube, nos despedimos de ellos.